hoy que nos dieron para llegar en hora. Espero que anden bien y... ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Bien. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? Así los mismos. Bien, también. ¿Cuántos vinieron hoy? A ver. Algunos no están acá. Muy bien. Vamos a Efesios. Como se ha estado hablando cada domingo, ya estamos llegando al final de lo que es esta carta o esta epístola pastoral de Pablo hacia los hermanos que estaban allí congregados, pero puntualmente refiriéndose al liderazgo de esas iglesias, ¿no? Y dando instrucciones en cuanto al pastorado, en cuanto a la guía del siervo de Dios al pueblo, ¿no? Y hemos visto varias cosas, y estos últimos domingos, ¿qué hemos visto? A ver. Y a uno, pues si hablan todos juntos no entiendo. ¿De qué se ha hablado? ¿Fuerte? No sean tímidos, porque si no esto se vuelve aburrido, ustedes se aburren, yo hablo mucho. ¿Ah? Se ha hablado de la armadura. ¿De quién? La armadura que Dios deja para que nosotros usemos, ¿no? Es la armadura para el creyente. Pablo está hablando ahí en Efesios capítulo 6. Desde el versículo 11 le dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Y qué más le dice? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo que hemos visto en todo este tiempo desde ahí, desde el versículo 11 hasta el versículo 17 que dio Leo el domingo pasado, se dio una serie de descripción de cómo era la armadura o la vestimenta del soldado romano, ¿no? Y Pablo con ese ejemplo hace algo práctico para el creyente también, ¿no? Y hemos visto algunos aspectos de esta armadura útiles para nuestra vida. Cosas, por ejemplo, como lo que le dice ahí en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y le dice el porqué, y el 14 le dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Está hablando de que podamos caminar firmes como hijos de Dios, caminar dando pasos seguros en lo que es la verdad de Dios, lo que es conocer a Dios, en estar caminando en esa vida de justicia como Dios quiere que vivamos, ¿no? Y está dando otras herramientas, otra parte de la vestimenta de este soldado que nos son útiles para nosotros al momento de estar en esta batalla que vivimos en la vida cristiana. Hay algo que debemos entender, y es que el creyente todos los días está ¿en qué? En una fuerte. En una batalla, en una guerra. También, una fuerte batalla, ¿no? Una guerra espiritual. El día que nosotros olvidamos o descuidamos esta parte, estamos perdidos. ¿Tá? El día que nosotros nos levantamos, tocamos con el pie en el piso y creemos que ya pasamos todo, tengamos cuidado. Como dice Pablo ahí, ¿no? El que piensa estar firme, cuide que no caiga. Me encanta porque ustedes son inteligentes y conocen y saben lo que voy a decir. Así que esto va a ser más fácil. Hoy vamos a estar viendo un poco acerca de la oración. Ahí en el versículo 18 al 20 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Dónde estaba Pablo? Lugar geográfico, Roma. ¿Qué estaba haciendo en Roma? Estaba predicando el mensaje, llevando el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, llevando la paz con Dios y el hombre, transmitiendo lo que Dios decía, y por esta causa Pablo es llevado preso. Y es lo que dice ahí en el versículo 20. Soy embajador en cadenas. ¿Qué hace un embajador? Representa, por ejemplo, si fuera un embajador uruguayo, ¿a quién estoy representando? ¿A Uruguay? ¿En qué lugar? ¿En Uruguay mismo? En otro lugar, en otro país, ¿no? Entonces, Pablo lo que está diciendo es, yo soy embajador de Cristo. Yo soy embajador de Cristo, del reino de Cristo, del reino celestial. Y como dice ahí en Colosenses, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Entonces Pablo les está diciendo, yo como embajador de Cristo, como representante de Cristo, de los cielos, siendo mi patria, la celestial, estoy representando a Cristo. Ahora, tú y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si le hemos pedido perdón por nuestro pecado, si le hemos recibido, somos hijos suyos. Somos adoptados como sus hijos, dice ahí en Juan 10, versículo 12. Y a los que le recibieron, Juan 1, 12. Juan 1, 12. Somos adoptados, somos hechos sus hijos, ¿no? Cristo vino al mundo, se hizo uno como nosotros, vino, estuvo en Israel, vino a los judíos, los suyos no le recibieron, entonces se abrió, por decirlo de alguna forma, la posibilidad para que nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, podamos conocer. Entonces todo aquel que le recibió, todo aquel que cree, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y no podemos seguir adelante si tú no sos un hijo de Dios. Todo lo que yo diga de aquí en adelante para ti va a ser basura. Entonces lo más importante hoy es que aún no eres un hijo de Dios. Hoy es el momento. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios puede hacer el milagro y obrar en tu vida, en tu corazón, cambiarte, darte una nueva vida, transformarte y hacerte su hijo. Hoy es el día aceptable. En Hechos 16, versículo 30 y 31 estaba ahí, unos versículos antes estaba Pablo y Silas en la cárcel y el carcelero después de que hubo todo un terremoto y vio que las cadenas se salieron, las puertas de la cárcel se abrieron, tuvo miedo y se quería matar. Entonces Pablo y Silas le dijeron que no se haga, que no se cause daño. Entonces él, dice el versículo 30, lo sacó a ellos afuera y les preguntó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y capaz que esa es la pregunta que tú hoy te haces, ¿qué debo hacer para ser un hijo de Dios? Versículo 31, la primera parte dice, cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo y Silas a este carcelero, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero también esa salvación se puede pasar a tu familia. Dios te puede usar para que tú seas el medio para que tu familia conozca, que seas salvo tú y tu casa. Hoy es el momento para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, ahora sí podemos entrar en lo que es el tema
Porque un creyente, un hijo de Dios, ¿qué hace? Entre tantas cosas, debe orar. ¿Qué es la oración? A ver, ¿qué es orar? Ese es el versito, ¿no? El versito de la escuelita dominical. Orar es, a ver, hablar con Dios. Dice el diccionario Holman que es el diálogo entre Dios y su pueblo, principalmente con los miembros de su pacto, principalmente con aquel que es su hijo. Hay una oración, que es la primera oración que todos nosotros debemos hacer, y es, Señor, perdóname. Soy pecador, te necesito. Y como lo que vimos recién, creo, le acepto, soy un hijo de Dios. Dios espera que sus hijos tengan comunión con Él. Nosotros como padres esperamos que nuestros hijos nos hablen, pero también nosotros les hablamos. Lo mismo pasa con Dios. Dios desea de nosotros tener comunión. Dios desea hablar con nosotros y nos dejó su palabra para hablarnos. Pero también a Él le agrada escucharnos. Así que Dios nos llama a tener una vida de oración. La idea hoy es poder pensar en algunas cosas y como objetivo o como meta para este tiempo es que tú y yo podamos darnos cuenta que como creyentes necesitamos tener tiempo de oración. O mejor dicho, necesitamos vivir en oración, que es lo que el pasaje dice. Vivir en oración. Hay dos verbos que me llaman la atención y eso es en lo que vamos a estar pensando. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Cuál es el verbo acá? Orar. Y el gerundio es orando. Bien, la escuela, yo tuve que buscarlo, pero bien. El gerundio de ese verbo, la conjugación de ese verbo para mostrar la forma de permanecer en eso, de estar haciéndolo constantemente, es orando. Y el segundo verbo que dice es velando en ello. Tú y yo necesitamos tener una vida de oración. Yo sé que acá muchos de ustedes pasan tiempo orando. Y para mí son ejemplo en eso. No voy a dar nombres, porque me voy a olvidar de alguno. Pero muchos de ustedes son ejemplo para mí en su vida de oración. Yo muchas veces fallo en esto, en permanecer, en orar. ¿Saben cuándo para mí es más fácil orar? Tal vez para ustedes también, pero para mí es más fácil orar. Como decimos a veces cuando las papas queman. Es fácil ir a Dios cuando tengo problema. ¿Por qué? Porque yo sé que voy, lo busco y Él responde. Ahora, qué difícil es orar a Dios simplemente acercándome y decirle gracias. O simplemente acercarme a Dios, orar sin decirle nada. ¿No les ha pasado a ustedes? Capaz que yo estoy un poco mal. Pero muchas veces me pasa de que simplemente me acerco a Dios con la boca cerrada, orando, teniendo ese deseo de conocer, de escuchar, de acercarme a Dios, tener ese diálogo sin decir nada. Muchas veces nosotros como padres, y en la vida matrimonial también pasa, que nos miramos, nos dice, de repente algún ojo se abre más, otro se abre menos, hay un gesto, no, pero no piensen en nadie, porque son malos, ¿eh? Piensen en cada uno, ¿no? Cuando ustedes miran a su esposa o miran a su esposo,
No precisa que les diga nada. Simplemente ahí hay comunión y ustedes saben lo que les está diciendo. Entonces, Pablo está diciendo a los hermanos, oren en todo tiempo. Hoy vine con varias versiones. Dice la versión Reina Valera contemporánea. Versículo 18 dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos. Esta palabra velar tiene que ver con evitar estar dormido o dispuesto a eso. Tiene que ver con estar atento, con estar dispuesto, con prestar atención en lo que estoy haciendo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa de repente que estoy orando y estás hablando y estás ahí, y de repente ni sabes en qué terminaste en esa oración. O terminaste durmiéndote. Díganme que a ustedes también les pasa, si no. Pero muchas veces me pasa eso. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estamos distraídos, porque estoy distraído. Estoy orando, pero muchas veces no estoy siendo consciente delante de quién estoy, o con quién estoy hablando. La Biblia de las Américas dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, de esta forma, velad. ¿Qué vamos aprendiendo en esto? A orar. Pablo le dice a los hermanos ahí en Efesios que estén orando, que estén ocupándose en la oración. Y Pablo era un ejemplo en esto también. Pablo les decía que cada vez que se acordaba de ellos, en sus oraciones, ¿qué había? Súplica, pero también ¿qué había? Había gratitud. Gratitud porque ellos estaban permaneciendo, porque ellos a pesar de la dificultad estaban yendo adelante. Pablo era un ejemplo también en esto. Y vamos a ver otro ejemplo de oración. Pero para ir viendo un poco esto, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? Ahí dijeron sin cesar. Con el tilde donde va, porque si no tenemos que decirle a César que se retire. Sin cesar. ¿Qué está diciendo eso? Oren en todo momento. Oren sin parar. ¿Y qué está haciendo eso? Es una vida de oración. Constancia, permanencia. Son las palabras que Pablo usa acá. Perseverancia y súplica. Muchas veces estamos orando y tal vez la respuesta no viene enseguida. O tal vez simplemente la respuesta es no. O simplemente la respuesta es silencio momentáneo. ¿No? Pablo dice con toda perseverancia. Insistan. Oren. Ocúpense en eso. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia de alguien que insistió, insistió, insistió hasta que lo logró? A ver. Insistió Ana en pedir ¿qué? Un hijo. La viuda con el juez injusto. Julio, ¿en qué momento? Esperando la lluvia. Jacob en la lucha con el ángel. ¿Qué más? ¿Qué pasó con aquel hombre que ya se había ido a acostar y de repente, ¡hey! Me llegó gente, dame un pan. ¿Y él qué le dijo? No, ya es tarde, mira la hora que es, yo ya me acosté, mis hijos están durmiendo conmigo, ya guardé las ovejas, ya tengo todo. No, no te puedo dar. No, pero mira que llegó un amigo. Este hombre insistió y el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de la oración, le dijo, tal vez por ser amigo no le dé, pero a causa de su insistencia,
te va a levantar, te va a dar. Entonces, hermanos, ¿de qué forma estamos orando? Venimos y oramos simplemente una lista, una chorretera de oraciones, ¿no? Somos pedigüeños, ¿no? Sergio el otro día, el miércoles, se puso a mirar todos los motivos de oración. 7 motivos de oración. Y eran todo petición. Y él dijo, en vez de seguir pidiendo por la asistencia, sí está bien, pero ¿por qué no damos gracias a la asistencia que hay? Pedimos por los campamentos, pedimos por las campañas evangelísticas, pero gracias porque están los campamentos, porque están las campañas evangelísticas. Gracias porque el mensaje sigue. Muchas veces sale de nuestra boca pedir, pedir, pedir. Cuando recibimos, gracias. Muchas veces no se escucha un gracias. Simplemente, señor, acá está la lista, firma abajo y seguimos. Un trámite. Y que es gracioso, pero a su vez es triste porque perdemos la esencia de lo que es orar. Orar, hablar con Dios, pasar tiempo. También cuando estamos orando al mismo tiempo, a veces pasa que ya recibimos la respuesta. En el momento que estamos orando, muchas veces ya estamos orando, pero ya estamos recibiendo. Oren todo tiempo, con toda oración, súplica. Podemos ver muchos tipos de oración, de intercesión, de exhortación, de agradecimiento, de petición. ¿Cuántas otras más? La mayoría son de petición. Hay una forma en la que debemos orar. Yo puse ahí 4 preguntas. ¿Cuándo debo orar? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? ¿Qué cosas orar? ¿Y para qué orar? ¿O por qué orar? Cuando vemos ahí en el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Enseguida viene un ¿para qué? Cuando vamos allí a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, está hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Han visto que Dios nos dice, hagan esto? Y nos dice para qué o por qué. Pero hay veces que simplemente nos dice, hagan esto. ¿En qué momento el Señor Jesús dijo, hagan esto? Un ejemplo. La Santa Cena, bien, exacto. Haced esto, como dice ahí en Lucas, en memoria de mí. Exacto, en eso estaba pensando. El Señor Jesucristo le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándole, ¿no? Predicar, enseñar. Vamos a ir hasta ahí. Tenemos en Mateo un ejemplo y tenemos otro ejemplo ahí en Marcos. El Señor Jesús les estaba enseñando a orar. Muchas veces nosotros simplemente oramos como un trámite. La forma que debemos orar es en el Espíritu. Santiago, capítulo 3, nos dice, capítulo 4. Está hablando ahí acerca bueno, de
de la vida del cristiano comparado con el mundo y cómo el creyente muchas veces se envuelve con el mundo. Y hay problemas, hay dificultades, porque la luz y las tinieblas no se llevan. Hay enemistad. Yo no puedo ser amigo de Dios y amigo del mundo a la vez. O soy amigo de Dios, o soy enemigo. Entonces, no hay una compatibilidad. Entonces, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones, estas cosas pueden ser las que Pablo también decía. Veo que hay una lucha en mí. El bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Encuentro que hay una lucha en mi vida. Yo sé que tengo que hacer esto, pero mi vida humana, mi naturaleza pecaminosa, envuelto en el mundo, me hace querer otra cosa. Entonces, dice el versículo 2 de Santiago 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis que deseáis. ¿Por qué? Que no pedís. Está diciendo de que yo debo estar en el mundo y está mal pedir, por ejemplo, por una camioneta. Vamos a ver. Pedís, dice el versículo 3, y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y ahí está el para qué o el por qué. Porque lo piden para gastar en vuestros deleites. A veces lo que está mal no es lo que pido, sino cómo lo pido. ¿Para qué lo pido? Entonces ahí van a haber varios diciendo, ajá, vamos a pedir entonces, Señor, tú sabes que te voy a glorificar con el vehículo. No, entonces ya empezamos a dar vuelta a todo. Pero muchas veces pasa esto de que nuestra oración no está siendo respondida. Sacando la parte de que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque estamos viviendo una vida de pecado. Y hasta que eso no se arregla, no hay respuesta de Dios. Pero cuando estamos andando, caminando con Dios, viviendo en esa vida de oración y no hay una respuesta de Dios, tal vez tengamos que pensar que estamos pidiendo de forma equivocada. Y el segundo punto es el creyente. El primer punto es el creyente debe tener una vida de oración. Segundo punto, el creyente debe orar espiritualmente. No para nosotros, no por nuestros deleites, no para nuestros deseos. El creyente debe orar espiritualmente. Tercer punto, el creyente debe orar por otros. Fíjese que Pablo le está diciendo, oren, vivan su vida cristiana en oración y en ayuno, y velando, sería bueno también en ayuno, pero velando, permaneciendo en esto, insistiendo en esto, enfocándose en lo que están haciendo, pero también le dice, y súplica ¿por qué? ¿Hay alguien ahí? Por todos los santos. ¿Cómo son tus oraciones? Empecemos por el comienzo. ¿Hay oraciones? ¿Estamos viviendo una vida de oración? ¿Estamos orando? ¿Vivimos en oración? Leo decía el domingo pasado, en cuanto al pasaje del versículo 17, que dice, y tomad el yelmo de la salvación. Pónganse el casco de la salvación. No está hablando, como decía Leo, mejor dicho, lo que decía Leo es que ponerse el casco, tener la cabecita pensando en la salvación que ya tenemos, pero también en lo que viene, en esa esperanza venidera.
teniendo nuestra mente allá, pensando en lo que viene. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Ahí el versículo 17, tomad el yelmo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben qué pasa también muchas veces? No estamos teniendo una vida de oración, porque no estamos teniendo una vida de devoción. Y Leo preguntaba, ¿cómo está siendo nuestro tiempo de lectura? La palabra. Una buena pregunta, así que vamos a repetirla. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Buscas a Dios en su palabra? Porque si no buscas a Dios en su palabra, si no lees la Biblia, ¿qué vas a orar? ¿Cómo te puedo decir que el creyente debe tener una vida de oración? Tengo una vida de devoción. ¿Cómo te puedo decir que el creyente debe tener una orar espiritualmente si no estás buscando a Dios? Hoy debemos pensar. Y la idea de este mensaje es para aquel que está buscando a Dios. Porque si tú no tienes un tiempo de lectura, no te estoy hablando de estudiar un seminario bíblico, un instituto bíblico, irte a nada de eso. Estoy hablando de cada día. Hoy tenemos un privilegio que muchos no tuvieron. Y es que tenemos la Biblia a un clic, a un táctil. La tenemos, un touch. La tenemos en varias versiones. La que se ajuste mejor a lo que puedas entender. Tenemos Biblia grande, chica, letra gigante, letra súper grande. Muchas veces no aprovechamos ese. Tal vez en nuestra casa haya Biblia de estudio, Biblia, versión no, sí, Biblia, comentarios bíblicos, hayan edición promesa, edición para damas, la que quieran. Yo no la estoy, no voy a tener. Permanezcan en esto, oren, lleven vida de oración, práctica todos los días, al mismo tiempo que van buscando de Dios, al mismo tiempo que se van poniendo cada parte de la armadura para esta guerra espiritual. Permanezcan en esto, pero no se olviden de orar por otros. Yo hoy pregunto, ¿cuántos han orado por mí? No levanten la mano para que no me vaya llorando. Pero, pero no esa oración de decir, Señor, llévate antes que yo te lo mande. No esa oración. No, no esa oración. Ah, la ve, la ve, la ve. No, no esa oración, sino estar orando. Señor, te pido, pidan lo que quieran, pero que sea bueno. Yo me pregunto, ¿cuánto he estado orando por? Y yo tengo que reconocer que muchas veces fallo mi vida de oración. Capaz que puedo estar orando más por de repente algunos que estamos más cercanos porque estamos trabajando más directo o algún grupo en particular o en general. Sé que hay mucha gente de oración. Así que esto va para ustedes. Oren
Oren por mí. Oren por Sergio, oren por Leo, oren por cada hermano. Principalmente, dice el versículo 19, Pablo les dice, oren por mí. Uno dice, está mal que no está bien. Pablo, pidiendo que oren por él. Pablo estaba preso. Pablo estaba pasando necesidades. Y miren el motivo de oración que Pablo les da. Pablo no les dice, oren para que el Señor haga un milagro como lo hizo en Hechos, capítulo 16, que abra que rompa las cadenas, que abra... No les está diciendo nada de eso. No les está diciendo que yo pueda volver a la calle, estar libre. No le dice eso. Pablo le dice, oren por mí. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo podía haber pedido mucha cosa. Lo vemos en otras cartas donde Pablo dice, fulano se fue y me dejó. Pablo podía haber dicho, oren por mí, ando medio bajoñado, ando medio triste. Sin embargo, Pablo le dice, oren por mí, para que yo siga haciendo lo que debo hacer. Yo recuerdo que este versículo, el versículo 19, fue el versículo que yo dejé en 2015. Fue el versículo que yo le dejé a la iglesia acá, en el 2015, cuando yo me estaba yendo para el Congo. ¿Cuántos recuerdan? Me estaban haciendo la despedida. Fue cuando me regalaron la guitarra. Y estaban haciéndome la despedida y yo me iba unos días después. Y estaba por acá. Se rieron de mí, todos conmigo. Pero una de las cosas que yo les pedí era, oren por mí. Porque yo voy a estar allá, lejos de mi familia, lejos de mi gente. Voy a estar solo. Seguramente me iba a desanimar. Sin embargo, fue el tiempo que pude estar más cerca de Dios. Durante un año, estar en el Congo acercó a Dios. Porque miraba para el costado y veía mundo, mundo, mundo. No había otra cosa. Conversaciones. ¿Qué va a hacer con la plata cuando llegue a Uruguay? Y muchos decían, ni sé si voy a tener la plata. Capaz que me la gastaron. Bueno, muchos decían eso. Mi cabeza estaba. Poder estar con mis hermanos. Yo no sé ustedes, pero para mí, dice la canción, no existe, no hay lugar mejor para estar que estar. No existe bien para mí que esté lejos de ti. Gracias, Dios mío. Tenemos una iglesia que solo por gracia de Dios, no por lo que los hermanos hayan hecho. Es verdad, Dios los ha usado. Por gracia de Dios, iglesia creciente. Iglesia que de repente uno habla con uno, con otro y dice, alguien me dijo una vez, José, si somos siempre, capaz que la misma cantidad de gente, siempre la misma. Ahora la pregunta es, ¿saben por qué? Estamos haciendo.
y yo no estoy predicando la palabra de Dios, cuando los discípulos iban a pescar, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban? A ver, ¿alguno acá ha pescado alguna vez? ¿Qué hacen? Ustedes están sentados en su sillón tirando la caña ahí en... y también. Pero los que hemos ido a pescar al menos una vez, hemos tenido que salir de nuestra casa, ir hasta ese lugar, ir hasta ese arroyo, ir hasta esa cuneta igual, ir a pescar. Hemos tenido que ir, hemos tenido que salir de nuestra casa, de nuestra comodidad. Hemos tenido que dejar de estar calentito o estar cómodo en el sillón por ir, por estar entre la gente o entre los peces. Pero ahora somos pescadores de hombres. Pero hemos tenido que ir hasta ahí. Lo mismo es. Lo mismo hicieron los discípulos. Para poder pescar, no se quedaron en la orilla. El mismo Señor Jesucristo les dijo, boga mar adentro. Anda, súbete a la barca y ándate hasta allá. Porque allí es donde están los peces. Hermanos, las personas están en el mundo. Nosotros debemos ir. Pero decir nosotros suena tan general. Yo debo ir. Hermosos son los pies. Pablo oraba para que cuando estuviera en ese camino, cuando tuviera la oportunidad, oraba para que Dios le diera sabiduría, pedía que estuvieran orando por él, para que Dios le diera sabiduría, poder ver la oportunidad de predicar, poder estar atento, despierto, bien lúcido, para poder predicar. Ahora, si yo en el lugar de trabajo, lugar donde estoy trabajando, si yo no estoy atento a las oportunidades, ¿saben qué pasa? Pasa. La oportunidad pasa. La oportunidad pasa. Y si Cristo viene hoy, esas personas no pudieron escuchar hoy de Cristo. Entonces aprovechemos cada oportunidad de poder predicar. El creyente debe tener una vida de oración. El creyente debe orar espiritualmente. El creyente debe orar por otros. Pero el creyente, tú y yo, debemos orar por aquellos que están yendo, por aquellos que están caminando, por aquellos que están bogando mar adentro, llevando el mensaje. Y mejor aún, si nosotros estamos siendo también esos que vamos a llevar el mensaje. En quinto lugar, vamos a ver ahí en Juan 17. ¿Ustedes sabían que ustedes somos una oración respondida? ¿Saben eso o no? ¿No suenan convencidos? Tú y yo somos la oración del Señor Jesucristo respondida. Y uno dice, ¡pah! Cristo oró por mí. Ah, no, Cristo. Tú hoy estás acá, yo hoy estoy acá, no por casualidad. Estoy acá. De tantas cosas porque Cristo oró por mí. Pero también porque otros oraron por mí. No pedí permiso para esto, pero Néstor
a los 7 años yo comencé a congregarme en Templo Jerusalén. Desde los 7 más o menos hasta los 10, 11 años yo estuve congregándome allí. Después dejé de ir. Pasó el tiempo, pasó los años, creció el pelo y llegó la panza. Y tiempo después vino una carpa y la iglesia nuestra, conjunto con Templo Jerusalén y otras iglesias a la vuelta, participamos de ese evento. Y llega Néstor una vez, en ese momento llega Néstor ahí, llega Carlos también, que estaba pastoreando allí, y contentos de verme, ¿no? Por lo menos fue lo que me dijeron en ese momento. Entonces, ¿saben qué fue lo que dijo Néstor? Néstor, ¿te acuerdas lo que me dijiste? A ver. Saben que Néstor y Lilian, y también sé que Nené y María, eran dos veteranas. ¿Eh? Bueno, sí, son, es verdad. Aún Roble sigue plantadito ahí. Pero lo que Néstor me dijo mientras estábamos ahí en esa actividad, cuando me vio y me dice, bueno, parecía contento de verme y me dice, qué bueno verte. Pero no solo qué bueno verte. Dice, durante todos estos años hemos estado orando por ti. Y esa fue las palabras que Néstor dijo algo acá. Pero qué lindo es cuando alguien viene y te dice, estoy orando por ti. Lindo. Que alguien te manda un mensajito, estoy orando por ti. Y en ese momento, Néstor, cuando vio y me dijo eso, él no me dijo, estoy orando por ti para que vuelvas a congregarte con nosotros. No me dijo eso. Él me dijo, estoy orando por ti. Estamos todo este tiempo orando por ti. Pero me pone contento que te estés. Que a veces nosotros oramos y pedimos que la gente venga, que vuelva para la iglesia. Que a veces oro así por aquellos hermanos que están apartados. Señor, que vuelva. Estén congregando en otro lugar. Y he sabido de algunos de los que he estado orando que están congregando en otro lugar. Bueno, están congregando. Obviamente, claro, obviamente quisiera que estén acá. Obviamente quisiera que los bancos que ahora están vacíos estuvieran más llenos. Para el domingo, más cerca, sí, quedan tan vacíos. Me encantaría, pero qué lindo es cuando alguien viene y te dice, José, estoy orando por ti. A veces uno tiembla y dice, ¿qué estará orando? Pero qué bueno es saber que alguien esté orando. El Señor Jesucristo ahí en Juan 17, y vamos a ir terminando acá. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas ¿estos quiénes? Discípulos de ese momento, ya vamos a llegar a nosotros, los discípulos de ese momento, estos están en el mundo. Los discípulos, los apóstoles están en el mundo. Estaba orando allí. Y yo voy a ti, le dijo el Señor. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué? Guárdalos. Guárdalos en tu mano, en tu nombre, para que sean uno,
así como nosotros, para que sean uno. Unidad. No dice que estén de acuerdo en todo, que sean uno. Un mismo sentir, que sean uno. Cuando tú y yo no solucionamos las cosas, hay división. Y eso no es lo que Cristo. Cristo oró por nosotros para que solucionemos eso. Seamos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, dice Jesús, en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. El mundo nos aborrece y nos atacan y nos van a apedrear. Como estamos viendo, nos dio una armadura para que nos proteja. Dice el 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos. No ruego solamente por los apóstoles, los discípulos que caminaron con Jesús en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes creyeron por la palabra de los apóstoles? Hermanos, tú y yo somos la oración respondida de Cristo. Y Cristo vuelve a repetir, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno nosotros, para que el mundo crea, me enviaste. Estos versículos simplemente vimos 3 veces que Jesús oró para que seamos uno. Yo oro por el hermano, en cierto sentido. Hay cercanía, empatía, pero hay lo que Cristo dejó, comunión. Comunión. Y fíjense que Cristo no oró por el mundo. A veces uno dice, sí, está todo mal, hay que orar para que cambie todo. Cristo no oró por el mundo. ¿Sabe por qué no oró Cristo? Las personas. Cristo oró por ti. Así que debemos vivir una vida de oración. Debemos orar espiritualmente. Debemos orar por otros. Debemos orar por los que predican la palabra. Debemos ser parte de los que predican la palabra. Y debemos orar por los que van a escuchar la palabra. Todas estas cosas. Capaz que es difícil, mucho tiempo, no sé ni cuánto hablé, pero que sí haya sido un buen tiempo de poder analizar nuestra vida. Analizar, y a medida que nos vayamos colocando la armadura de Dios, hacerlo en oración, hacerlo espiritualmente.
Y recordemos esto. Nosotros somos embajadores de Cristo. Somos pequeños Cristo. Tenemos una comisión. Tenemos una que, por tanto, ir. Vamos. Lo que debemos hacer. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por que a veces, Señor, damos, Señor, nuestras vidas frente a tu palabra y vemos, Señor, cuántas cosas debemos corregir. Mi oración, Señor, es que tu palabra, Señor, no se vaya a este lugar vacía. Que la semilla, Señor, que ha sido sembrada pueda caer en buena tierra. Que pueda dar fruto y podamos entender la necesidad que tenemos de vivir cerca de ti, buscándote a ti, vivir una vida de oración. Pero que podamos entender, Señor, que también es bueno congregarnos, llevar tu palabra, orar, Señor. Qué lindo es cuando podemos estar como aquellos primeros cristianos, Señor. Como aquellos discípulos, los apóstoles, Señor, que estuvieron allí en Hechos, que permanecían, perseveraban en la oración. Juntos. Que a veces, Señor, y venimos a las reuniones de oración, podamos, Señor, tener conciencia de que eso es bueno, que era necesario, sino que es una buena práctica que debemos imitar. Gracias por tu palabra. Que tú estás transformando nuestras vidas, cambiándonos para tu gloria.